Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Yuleidy Bermúdez Sarmiento, mi ID es 745067, soy del grupo número 1 del curso Fundamentos de Economía. Muy buenas tardes, mi nombre es Juana Valentina Cifuentes Sarmiento con ID 751252, soy del grupo número 1 del curso Fundamentos de Economía. En este corto espacio voy a realizar una breve explicación de lo que es la productividad marginal, la productividad media y los costos fijos. La productividad marginal es una variación que experimenta la producción de un bien al incrementar una unidad de un factor productivo del mismo y el resto va a permanecer constante. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una fábrica de pinturas y lo que voy a hacer yo es que voy a aumentar una unidad. ¿Qué unidad voy a aumentar? Voy a aumentar mis trabajadores. Voy a pasar de tener un solo trabajador que me está produciendo cierta cantidad de pinturas a tener 5 trabajadores que me va a producir otra cantidad de pinturas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver la variación que va a haber de un trabajador a 5 trabajadores para poder llegar a determinar cuál es la productividad marginal del producto de pinturas. Para tener de manera más práctica qué es la productividad marginal, vamos a hacer un breve ejemplo en la producción de pinturas. Vamos a tener un aumento de un trabajador a 5 trabajadores para tener una producción total de esas pinturas. Cuando tengo un trabajador, tengo 4 pinturas, 2 trabajadores, 10 pinturas, 3 trabajadores, voy a tener 13 pinturas, para 4 trabajadores 15 y para 5 trabajadores 16 pinturas. Es aquí donde vamos a hallar la productividad marginal, que es lo que me dice ¿qué es lo que pasa con la producción de la empresa? ¿Por qué no aumenta de manera progresiva? Entonces, cuando llegamos a la productividad marginal, cuando tenemos 0 trabajadores, habrá 0 producto total, por lo tanto, la productividad marginal será 0. Si tengo un trabajador, 4 productos en total, entonces el producto marginal será 4. Si tengo 2 trabajadores, la productividad aumenta de 4 a 10, lo que quiere decir que el producto marginal es 6. Luego para 3 trabajadores de 10 me aumenta a 13, la productividad marginal va a ser de 3. De 13 me aumenta a 15, la productividad marginal va a ser 2. Y finalmente de 15 pinturas me aumenta a 16, lo que quiere decir que con 5 trabajadores voy a tener un incremento solamente de una pintura y esa sería la productividad marginal. En la misma tabla, en el mismo ejemplo que tenemos de la producción de pinturas, encontramos el concepto del producto medio. ¿Qué hace el producto medio? Me va a medir de manera eficaz la cantidad de producción que se hizo durante determinado tiempo en el momento en que yo aumenté un factor dejando el resto constante. Entonces, para poder sacar el producto medio, lo que debo hacer es coger el total del producto y dividirlo por el factor que aumenté. Entonces, cuando tengo 4 productos, lo divido en un trabajador y eso me da una eficacia de 4 productos. Si tengo 10 productos dividido 2 trabajadores, quiere decir que ese trabajador tuvo una producción de 5 pinturas. Si tengo 13 productos y los divido en 3, ese trabajador lo va a tener en una producción de 4.3. De igual forma, si tengo 15 dividido los 5 trabajadores, me va a dar 3,75. Y si tengo 16 productos, dividido en los 5 trabajadores me va a dar 1,2. Esto de acá lo que me está indicando es la cantidad de producción que hubo en un determinado tiempo según las variables que aumentamos. Lo que pudimos notar en este ejemplo es que la productividad marginal y la productividad media cada vez disminuyen en vez de aumentar como debería ser. La productividad marginal lo que hace es que mientras yo afecto una sola variable, el resto me va a permanecer constante. Diferente fuera si yo aumentara mi factor capital junto con mi factor de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que así como aumenté mi número de trabajadores, puedo aumentar mi número de máquinas para tener un mayor aumento de pinturas en la producción final y así podemos hallar un punto de equilibrio. En la productividad también nos nace el concepto de costos fijos. El costo fijo es un valor, es una variable que yo voy a cancelar durante un tiempo determinado sin que haya ningún cambio. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo yo tengo que pagar una mano de obra a cierta cantidad de empleados, mes a mes yo debo pagar un valor que ya ha sido acordado anteriormente durante cierto tiempo. Del mismo modo tenemos el pago de seguros, que el pago de seguros lo que me quiere decir que se use o no debemos cancelarlo mensual y en caso tal de que nosotros tengamos un local arrendado para nuestra producción,
o para nuestro trabajo, bien sea de un bien o un servicio, es un valor que ya nosotros tenemos concretado con alguien y debemos cancelarlo de manera constante y de manera fija. De igual forma, tenemos como ejemplo los suministros, tenemos los gastos de administración y tenemos los impuestos. Y eso es a lo que nosotros llamamos los costos fijos. Bueno, primero que todo les voy a hablar sobre qué es el costo medio. Se define como el costo total dividido por el número de unidades producidas, el costo promedio de cada unidad de producción. El costo promedio es un indicador de control del costo de una empresa u organización, que tiene como objetivo reflejar el costo promedio de producción unitario. Tengo un ejemplo o un ejercicio sobre el costo medio. Dice, si una empresa produce 100 computadores diarios con un costo de 5.000 pesos, entonces ¿cuál sería el promedio, el costo medio? Entonces tendríamos que coger el precio de los computadores y dividirlos sobre la cantidad producida, que esto sería un total de 50. Así se halla el costo medio de una empresa. Existen diferentes tipos sobre el costo medio. El primero es el costo medio fijo. El costo medio fijo se calcula como la división entre el total del coste fijo. ¿Y qué es el coste fijo? El coste fijo es aquel que es independiente de las actividades producidas por una empresa. Es decir, representa un gasto invariable al menos durante cierto periodo, en relación a la cantidad de bienes o servicios logrados durante un espacio de un tiempo determinado, dado que los costos fijos son constantes dependiendo del nivel de producción. Por ejemplo, mientras la unidad de producción logre fabricar, entonces podrá enfrentar al menos una manera alta del costo fijo, ya que esto redistribuye el número de unidades. El segundo es el costo medio variable. El costo medio variable se calcula como la división entre los costes variables. ¿Y qué es un costo variable? El costo variable es el costo que fluctúa en producción de las actividades generadas por una empresa. O entre otros términos, el que depende que la variable afecte el volumen del negocio. El número de unidades producidas o los costos medios variables no necesariamente disminuyen con el número de las unidades producidas, ya que varían con el volumen de producción. Ahora les voy a explicar qué es el costo variable. El costo variable se refleja al gasto que varía la producción, a las actividades que produce la empresa, es decir, gastos que dependen del cambio efectivo del volumen del negocio. Los costos variables son aquellos que son dependientes de la producción. Por ejemplo, la materia prima, los insumos, el agua, la luz. Y existen tres diferentes costos variables. El primero es el coste variable progresivo, que corresponde con el que varía la misma proporción que el nivel de producción de las entidades. Asimila el costo variable unitario, que se maneja constante. El segundo es el coste variable progresivo, que se relaciona con el cambio más que proporcionalmente antes variable del nivel de producción. Por su lado, el coste variable unitario es creciente. Y por último, el coste variable degresivo. Define el que fluctúa menos que proporcionalmente a variaciones con el nivel de producción. El coste variable unitario es decrecivo. Entonces nos podemos dar de cuenta que el costo variable proporcional es constante, el progresivo es creciente y el decrecivo es decreciente.